¿Qué son los residuos sólidos urbanos? Los residuos sólidos urbanos, RSU, provienen de nuestras casas, calles y comercios. Son una combinación de materiales orgánicos e inorgánicos, algunos de los cuales pueden reciclarse, reutilizarse o convertirse en nuevos productos. Todos los días generamos toneladas de residuos sólidos urbanos, pero ¿alguna vez te has preguntado qué hay realmente en nuestra basura? ¿Cómo afectan estos desechos al planeta y qué podemos hacer al respecto? Según datos del Banco Mundial, cada año se generan más de 2.000 millones de toneladas de RSU en el mundo y solo el 13.5% de los residuos son reciclados globalmente. Clasificación de los RSU. Los residuos urbanos pueden clasificarse en diferentes categorías según su origen y características. Fracción fermentable, como residuos orgánicos de comida y mercados. Residuos de jardinería, como los restos de poda y hojas. Papel y cartón, como lo son los periódicos, cajas, hojas de papel. Vidrio, como las botellas de refresco, frascos de alimentos. Plásticos, como envases, bolsas, juguetes. Metales, como latas de bebida, objetos metálicos pequeños. Textiles, como ropa usada, tapicería. Voluminosos, tipo, muebles, colchones, electrodomésticos. Escombros, como residuos de pequeñas obras domésticas. Peligrosos son los residuos electrónicos y químicos. Otros residuos, como materiales de difícil clasificación. Hoy, a diferencia de lo que ocurre en el ámbito de la generación de residuos industriales, los hábitos en la generación de RSU son muy similares de unas ciudades a otras. Tal y como se puede observar en el cuadro siguiente, los residuos municipales están constituidos por un conjunto de materiales muy heterogéneos. Tabla clasificación de los RSU. Residuos biodegradables u orgánicos. Fracción fermentable. Está constituida por los residuos orgánicos propios del hogar que se producen principalmente en las cocinas por la manipulación, preparación y consumo de la comida y también por los residuos provenientes de los productores singulares, como pueden ser los mercados municipales, restaurantes, hoteles y grandes superficies. Residuos de jardinería o poda. Ya sea a nivel privado o municipal, en algunas bibliografías se suele incluir conjuntamente a la fracción fermentada y tienen características biodegradables. Papel y cartón. Comprende diarios, revistas, cartones, papel, escrito y presentan diferentes características según su función de su composición y uso. Vidrio. Incluye residuos provenientes fundamentalmente de envases de un solo uso, como pueden ser refrescos, conservas, comida para niños, vinos y licores. Plástico. Proceden esencialmente de envases y embalajes. Lo que más frecuentemente encontramos en los residuos sólidos urbanos son polietileno de baja densidad procedentes de bolsas, sacos y juguetes, polietilenos de alta densidad como cables, envases, embalajes, botellas, cascos. Propilenos formados por componentes de automóviles, utensilios del hogar, cuerdas y varios tipos de envase. Poliestirenos, componentes de electrodomésticos, juguetes y utensilios de hogar. Policloruro de vinilo, polietileno y poliuretano. Metales. Incluye latas de bebida, pequeños objetos domésticos, metálicos, latas de alimentos. Textiles. Ropa, trapos, restos de tapicería. Voluminosos. Se consideran tales como los muebles, los colchones, los electrodomésticos de línea blanca y, en definitiva, los residuos, que por su gran volumen no pueden ser evacuados por medios convencionales utilizados en los residuos urbanos. Residuos de demolición y construcción, antes llamados escombros. Engloban en este apartado los residuos que se producen en pequeñas obras domésticas como remodelaciones. Aquí se incluyen los residuos procedentes de la construcción, ya que tienen una regulación específica. Peligrosos. Se incluyen todos aquellos residuos que, por su composición química o por sus propiedades físicas, presentan unas características de peligrosidad para el medio ambiente o para la salud de las personas, que hace que tenga que plantear una gestión especial. En la siguiente tabla verán una comparación entre la composición media típica de los residuos sólidos urbanos en los países desarrollados versus los países en vías de desarrollo.
Se puede observar cómo a medida que asciende la renta per cápita de un país, desciende la fracción fermentable de los residuos sólidos urbanos y aumenta el porcentaje en papel, plásticos, cartón, envoltorios y embalajes, metales y vidrio. En los países en vías de desarrollo existen sectores de la población que aprovechan gran cantidad de materiales gracias a una recolección personal y selectiva de los residuos urbanos, lo que hace que las cifras indicadas en la bibliografía a la hora de analizar tus residuos llegados al punto de tratamiento pueden ser inferiores en algunos componentes, sobre todo en lo referente a la fracción fermentable de los residuos orgánicos o biodegradables. ¿Sabías que la composición de los RSU varía según el nivel de desarrollo de un país? En países desarrollados, menos materia orgánica, más papel, plásticos y metales. En países en vías de desarrollo, predomina la fracción orgánica y materiales biodegradables. En los países desarrollados, la composición de los residuos sólidos urbanos es notablemente diferente a la de los países en vías de desarrollo. Es importante señalar que las variaciones estacionales, las costumbres locales, la cultura, así como los modos y formas de alimentarse, modifican la fracción de los residuos. Por ejemplo, en primavera y verano se observa un incremento de restos vegetales y frutas, así como un aumento considerable de materia orgánica en los residuos. En contraste, durante las épocas de otoño e invierno, se detecta un aumento de tierras y cenizas en los residuos. A lo que lleva a preguntar: ¿cómo se componen los residuos sólidos urbanos en Colombia? La composición de los residuos sólidos urbanos, RSU, en Colombia varía según factores como el nivel socioeconómico, los hábitos de consumo y la infraestructura de gestión de residuos. A continuación, se presenta un análisis basado en fuentes oficiales. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, los residuos urbanos en Colombia se distribuyen de la siguiente manera. Fracción orgánica, materia fermentable, 44%. Reciclables secos, plástico, papel, cartón, metales y vidrio, 38%. Residuos especiales, pilas, baterías, aceites, medicamentos, residuos peligrosos, 18%. La fracción orgánica es predominante, especialmente en zonas residenciales y comerciales, lo que resalta la importancia de estrategias de compostaje y valorización energética. Tasa de reciclaje y gestión de RSU. En Colombia, la tasa de reciclaje es aproximadamente 11.82%, lo que indica un bajo aprovechamiento de materiales reciclables. La generación per cápita de residuos es de 515 kilogramos al año, con un 47% proveniente de los hogares. En las cabeceras municipales, el 42.2% de los hogares reportan realizar separación de residuos.